Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Recuerden siempre dar la gracia al Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre todo a lo de aquí y a lo de allá, por este día tan maravilloso. Y recuerden hacer la cosa bien porque ya ustedes saben lo que dice Sureli. Eñao que le hace. Ese punto es interesante para que ustedes visiten también nuestro canal de YouTube, porque al final de la jornada ustedes saben que quien no conoce la historia tiende a repetirlo. Ese punto es importante y sobre todo para que ustedes lo busquen, lo analicen, lo compartan. Es de ustedes, ¿verdad? Entren a nuestro canal de YouTube. Eso es importante. También visitar nuestra página web porque las noticias van cambiando. Unas llegan y otras se van. Esa parte también es interesante porque al final de la jornada cada uno de estos puntos son sumamente interesantes para la historia de nuestra nación y del mundo. Los más importantes acontecimientos aquí ustedes lo tienen. Y qué interesante porque al final de la jornada eso es lo que cuenta, ¿verdad? Y entonces también ustedes deben visitar nuestro periódico El Democrático, que sigue siendo tendencia en las redes sociales y que ustedes pueden buscarlo, analizarlo, compartirlo, enviarlo. Es de ustedes. Ese punto también es interesante para que ustedes en este día maravilloso puedan distribuirlo a cada uno de nuestros conciudadanos con las mejores informaciones de aquí y de allá. Bien, y como ustedes saben, este punto ya quedó ahí marcado para siempre. El día de hoy es un punto también interesante con las acciones del ciclón que va pasando por el frente de nuestra isla completa, ¿verdad? Ruta hacia su destino final. Ustedes saben que, sobre todo, como personaje, en esos momentos históricos, cómo buscar y cómo analizar y medir los ciclones. Cada uno de estos puntos, pues obligatoriamente el británico se lleva este récord, porque al final de la jornada ustedes saben que antes no había posibilidad de medir la velocidad de los ciclones. Es decir, que cada ser humano pues se destaca en un área determinada para ustedes poderlo ver aquí en pantalla. Y Clement Linder Warren, como se conoce, nace el 18 de septiembre de 1852, muere el 10 de diciembre de 1922. Recuerden que todo lo que era la colonia británica, pues era algo inmenso. Ustedes saben que él es australiano y que en ese momento era una colonia de Inglaterra. Es decir, cada uno de estos puntos ustedes observan lo grande que era Inglaterra cuando Australia también pertenecía a esta importante nación e imperio, lo mismo que la India, y prácticamente el mundo entero era de Inglaterra. Esos son puntos que quedan para el recuerdo de la historia. ¿Y por qué este tema? Bueno, porque la nación dominicana hoy recibe dentro de esta trayectoria de este a oeste, este punto de la más importante decisiones sobre los ciclones tropicales y cómo ha afectado esto durante el siglo XIX y el siglo XX. Ya sabemos que en el año de 1890, uno de los ciclones también ayudó a ganar la guerra de independencia de los Estados Unidos en 1780 para consolidar y destruir prácticamente todos los barcos ingleses, holandeses y portugueses que se encontraban sobre todo en toda la parte que tiene que ver con el Caribe, llegando hasta Guatemala, por ahí, en toda esa intersección, el poderoso ciclón que recuerda la historia de la humanidad, producto de todos los barcos hundidos. En ese momento aquí, en las Antillas, sobre todo entre la República Dominicana y cada una de las islas que circundan la isla de la Hispaniola, ¿verdad? Entonces ese punto también es interesante recordarlo porque al final de la jornada el tema
de la prevención hoy en día salva vidas. Hoy sabemos dónde va el ciclón pasando en estos momentos. El ojo del huracán está prácticamente a 1000 kilómetros de la República Dominicana. Es decir, que ahora podemos ver el ciclón cómo va y dónde va a morir y qué va a pasar. Por ejemplo, eso es en el tema del día de hoy. ¿Dónde va el ciclón pasando ya? En este momento, ruta a Barahona, Puerto Príncipe, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con Pedernales, ¿verdad? Para dar un pequeño choque de agua en Santiago de Cuba y seguir hacia adelante a internarse sobre el Mar Caribe y caer por ahí en un punto, diría yo, ¿cómo es que la naturaleza puede ocurrir esto? Muere Francia en México, en la costa mexicana, y ahí se destruye el ciclón. Miren para que ustedes vean hasta dónde llegan las mediciones meteorológicas de estos grandes científicos de la ciencia, sobre todo de la investigación. Vamos a recordar algunos de los más importantes ciclones ocurridos, diría yo, en estos 200 años. Ya sabemos que el de 1780 es el más viejo de todos, que destruyó las flotas inglesas. Prácticamente perdieron 20 y 30 barcos. En esos momentos de acantonamiento, aquí, sobre todo en el Caribe. De ahí nosotros, el ciclón más fuerte de nosotros fue el de don Antonio Guzmán en el 1979, si mal no me recuerdo, Alex. Y le siguió la tormenta Federico, que fue la que acabó con las inundaciones. En ese momento se estima, el Departamento de Estados Unidos hizo una evaluación y se dice que en ese momento prácticamente se llevó el presupuesto nacional con la destrucción completa del país. El 80% de las casas quedaron destruidas. Y es uno de los más terribles que ha ocurrido. En ese momento, $1.000 millones aproximadamente. 700 a 1.000 millones de dólares fue la causa de este gran fenómeno atmosférico en el gobierno del presidente don Antonio Guzmán. Y ya ustedes saben cómo la madre naturaleza acabó con todo. Ese punto. ¿Por qué es importante el tema de la prevención con la población? Aquel que no tiene que hacer nada, quédese en su casa. Evite caer en un charco, en un hoyo, explotarle una goma, pincharse, etcétera, etcétera. Lo más importante es usted quedarse tranquilo cuando las autoridades están pendientes. El otro punto, interesante que tocó la nación dominicana fue 1998, sobre todo con George a la cabeza. George a la cabeza, había un director de meteorología aquí, o defensa civil, una tontería de esta, de la de nosotros aquí, y no comunicó, Francis, a la población. Un señor que le llaman Elpidio Báez. Pues este ciclón acabó con la capital y entró medio a medio, dando por todos los costados, pasando de San Cristóbal, que fue el ojo central, cruzó el territorio nacional y prácticamente devastó el país en 1998. ¿Por qué las orientaciones son importantes? Porque cuando todos tenemos la misma trayectoria, por ejemplo, del ciclón del día de hoy que va pasando, entonces todo el mundo toma la medida de precaución. En ese momento, el señor de la defensa civil no empezó, miren el ejemplo de nosotros aquí, cómo el presidente está en Panamá y arranca para acá de una vez, un consejo de gobierno anoche, y anunció totalmente la prevención para toda la parte sur del país. En esa oportunidad, martes 22, como bien lo presenta este escenario, pues el pueblo dominicano amaneció con el ciclón en la cabeza y acabó con todo, señores. También se perdieron prácticamente $1.000 millones también. ¿Qué pasa? Cuando tenemos la información, Francis, oye esto, ya tú eres testigo aquí de que yo he dicho siempre
que aquel que tiene el dominio del tiempo puede ganar la guerra, pero también puede salvar un pueblo. Hay pueblos que obligatoriamente se han salvado porque se han movido a la población. Y el que no ha quedado conforme con mudarse, bueno, perdió su vida. Uno más para la nómina de la lista. Esto ocurrió, por ejemplo, el más reciente, Francis, ya tú estabas vivo, oíste, para que me ponga atención, fue el de Katrina, 2005. Ustedes saben que pasó por aquí como un Johnny Walker, ¿verdad? Y se internó entre Atlanta y la Florida y la Carolina, ruta a New Orleans. Bueno, papá, pues resulta que la migración más grande de Estados Unidos, oye eso, Francis, la migración más grande de Estados Unidos que ha registrado la historia es la de Katrina. Ustedes saben que hubo que mudar prácticamente el 80% de la población en sentido general. Nada más se quedó el hotel, el Hilton, donde yo estaba hospedado allá. Nada más quedaron los hoteles. Después, este es el ciclón más dañino y de 325 kilómetros por hora. Ha sido el más temible que ha pasado en este siglo. Katrina, pues obligatoriamente inundó el Mississippi completo y la ciudad quedó bajo agua. Es decir, que el 80% de la población fue evacuada y todo el que se quedó o murió o quedó enterrado en la misma agua como desaparecido. La gente tiene que pensar que cuando se habla de un fenómeno de la naturaleza, se sabe que el que no toma las acciones, estamos hablando de que Katrina acabó con esta parte que usted diría, ¿y cómo es que ocurre esto? Que cruce todos los estados, estamos hablando de casi 17 estados para llegar allá. Y este ciclón se va por encima a 1 kilómetro para caer allá en el Mississippi. Eso es algo histórico. Pero es el ciclón más destructivo de toda la historia de la humanidad, que registra un escenario de esta magnitud. Es decir, que la población fue advertida y allí quedó todo bajo agua. Es decir, que Luisiana, allá, hubo que hacerla de nuevo porque la historia cuenta que se desplazaron alrededor de 3.5 millones de seres humanos, se mudaron de Luisiana. Es decir, perdieron su casa y perdieron todo. El estado fue declarado de emergencia. Y George Bush en esos momentos, si hubieran actuado más a tiempo, que es lo que yo he venido aquí repitiendo, sobre todo los puntos neurálgicos de la nación dominicana. Estamos hablando de 2005, Katrina. George Bush no le quedó más remedio que llorar, porque faltaron las informaciones de evacuación pertinente sobre este fenómeno atmosférico, y esto llevó llanto, tristeza y dolor al pueblo norteamericano y al mundo, sobre todo por estas devastaciones allá en Luisiana 2005. El otro punto, Alex, también es ya reciente en el gobierno de Donald Trump, el ciclón María. Ustedes saben que hay ciclones que son difíciles, pero este ciclón María, ¿qué pasó? Y acabó entrando a Puerto Rico directamente. 315 kilómetros por hora, un ciclón categoría 5 también, devastó a Puerto Rico y acabó con la economía de Puerto Rico, y de ahí cayó en lo que es Guatemala, donde también arremetió, dejando prácticamente a Puerto Rico incomunicada, todos los servicios, hacerlo de nuevo. Y definitivamente fue una devastación de prácticamente, este ciclón produjo el segundo más terrible de la historia, sobre todo en la Isla del Encanto, y donde fue a chocar, ¿verdad?, en la parte allá de Guatemala. La pérdida se estiman
en unos 90.000 millones de dólares, señores. Es increíble este punto para que ustedes vean por qué la medida preventiva tenemos que ponerle atención al COE, a las autoridades pertinentes a tiempo. Yo quiero felicitar al presidente Luis Abinader porque anoche, cuando regresó, automáticamente convocó a las autoridades correspondientes a todo lo que tiene que ver con el sistema de prevención y el 911. ¿Y qué importante es esto? Bueno, porque hay que salvar vidas y propiedades. Donde haya que desalojar a la gente. Lo importante es la vida. Lo material se recupera. Y donde hay que declarar estado de emergencia y buscar las ayudas y reconstruir de nuevo, hacerlo. Eso hizo el presidente anoche, llegando desde Panamá en la juramentación del presidente electo allá en esta hermana nación y que tomó posición ayer el señor Mulino. Y qué bien, porque al final de la jornada, eso es lo que cuenta cuando usted observa, el presidente se dirige a la nación y dice, el ciclón ya es categoría 4, pero va a ruta a categoría 5. No representa un peligro inminente para la nación dominicana, pero sí vamos a tener agua en todo el territorio nacional y debemos tomar la medida pertinente para las personas más pobres de la nación, ¿verdad? Los lugares más recónditos donde la persona piensa que no llegue el agua, y ahí es donde llega la inundación, y ahí es donde llega la parte fundamental de las mediciones, sobre todo por aquellos científicos de la meteorología que pueden decir qué cantidad de agua va a caer en cada una de nuestra provincia y nuestro territorio. Ustedes observan que aquí, la capital dominicana, han estado cayendo chubascos, pero no más de ahí. La capital está en plena normalidad, todo está operando bien, sus servicios esenciales de la nación dominicana en la capital están funcionando al 100%, todo bien, y aquellos solamente pedirle lo que no tengan que estar en la calle, recogerse temprano a su casa todo el mundo, y llevar esta trayectoria, como ustedes lo ven en el mapa de nuestro periódico. Hay una portada, Ale, en nuestro periódico, que ya está contigo ahí, para ver si es posible y la gente pueda ver la trayectoria, incluyendo del día de hoy y el día de mañana, cómo va el tema del ciclón categoría 5 en este punto. Y aquí ustedes la tienen porque definitivamente Beryl se transforma en un huracán categoría 5. Mire dónde va a caer, a México. Es decir, que va a chocar directamente parte por debajo de Jamaica, Kingston, como le llaman, allá en Montego Bay, va a chocar por la parte de abajo y va a caer precisamente ruta a México y ahí desaparece. Oigan cómo lo planifica el satélite. Si ustedes lo toman, va cruzando aquí y cuando llega a México, ahí se convierte en una tormenta tropical. ¿Y por qué Katrina no se convirtió en una tormenta tropical al llegar aquí a la Florida, Atlanta, ahí a la Carolina? Debió convertirse en una tormenta. Sin embargo, miren lo que hace, se fue por el firmamento, a 1 kilómetro de distancia para arriba, directo por el aire. Entonces agarró al presidente Joe Bruce, como quien dice, asando batata. Por eso es que está encima de este escenario en cada uno de los puntos fundamentales, porque ahora tenemos la oportunidad de conocer dónde va y en qué punto va para tomar la medida y la pertinencia del lugar. Eso en el tema de los puntos de lo que es la naturaleza y sobre todo los ciclones dentro de ese epicentro. Yo siempre he dicho que la nación dominicana es protegida por el gran poder de Dios, y todas estas demostraciones, por ejemplo, que han pasado aquí, pues si tomamos la medida preventiva, ya
la nación dominicana tendrá sufrimientos materiales, pero ya con el conocimiento que tenemos y con un presidente activo como el presidente Luis Abinader, pues esto significa que las cosas que pasan es porque hay acciones de nosotros mismos de contradecir las orientaciones que las autoridades dan. Y por eso es importante estar atento a meteorología y a cada uno de los servicios de socorro de la nación, donde nuestros conciudadanos pues cada día tienen la esperanza garantizada de que con una llamada al 911 tendremos la oportunidad de salvar vidas y propiedades en todo el territorio nacional. Son de los puntos de crecimiento importantes que hemos ido teniendo. Ese tema es sumamente fundamental, sobre todo la preservación del ser humano. Esa preservación del ser humano pues es lo que hace grande a los mandatarios, sobre todo por las informaciones, cómo deben ir fluyendo, que es lo que yo siempre he dicho aquí. Si usted hace una obra y usted no la cacarea, nadie lo sabe, pero si no tiene el periodista que le escribe, tampoco pasa desapercibido. Uno más y venga la otra, ¿verdad? Entonces, en ese tema, Alice, aquí en la nación dominicana, yo he estado siempre a tono sobre los puntos fundamentales en el hemisferio, cómo van ocurriendo las cosas. Y en el día de hoy, pues ustedes saben que la situación de Haití va a ir tomando curso según pasan los días. Y el canciller Roberto Álvarez sale hoy a Estados Unidos, sobre todo a Washington, para el tema de la reunión trimestral de cómo va la situación en Haití a una semana de la llegada de los militares de la Fuerza de Paz de Kenia a Puerto Príncipe, o sea, al territorio haitiano, y pasar balance sobre ese tema. Bueno, un buen balance que tiene es que van más de 20 muertos en estos 8 días. Ayer, cuando anunciaban que tomaban una comisaría, pues ya hoy le dieron la respuesta. El gobierno de Kenia, Policía de Haití, recupera la sede del Ministerio de Interior. O sea, esta gente ya no van a jugar con el tema de pacificar Haití. Definitivamente. Ustedes tienen este renglón de Haití, sobre todo tienen a los países observando este punto de esta tragedia de nuestro vecino, que uno espera en Dios que empiecen a hacer verdaderamente obra de infraestructura, que es lo que necesita Haití, y empleo sobre todo. Empezar, no solamente la Fuerza de Paz, por ejemplo, pacifica una nación dando empleo. ¿Cuándo van a empezar la carretera en Haití? ¿Cuándo van a empezar las reconstrucciones de todos los parques en Haití? ¿Cuándo van a empezar, oigan bien, los temas que tienen que ver con los diferentes tipos de hospitales para proteger la vida y la salud? ¿Cuándo van a empezar a trabajar el tema de lo que son las escuelas, las universidades? ¿Cuándo van a abrir su clase? Todos esos parámetros lo veremos. Y que ustedes lo ven como un marchante de estos forajidos, Chirizay, bueno, o él se entrega o le cantan bingo, una de las dos. Pueden escribirlo eso. O se entregan o le van a cantar bingo. Lo lamentable es que a veces, detrás de cantarle bingo a un hombre que lo que debe hacer es reconciliar para el pueblo haitiano y convertirse en un líder verdadero del pueblo haitiano, lo está haciendo al revés. Para todo hay que tener un escenario planteado, pero un tipo de criminal así debió de poner las armas y debió
integrarse a la pacificación de Haití y en el crecimiento. Y así como se le calculan tantos cientos de atrocidades y crímenes, pues a lo mejor la población lo absorbía producto de esa reivindicación para integrarse a una sociedad organizada, que es lo que el mundo pide para Haití, sobre todo crecimiento, en todos los sentidos de la palabra, y los puntos esenciales de llevar la paz al vecino país. Si Haití tiene paz, pues a nosotros nos va bien, porque de una forma u otra esto afecta todo lo que tiene que ver los puntos fronterizos y sobre todo los gastos del Estado Dominicano para preservar la seguridad. Imagínense ustedes que el presidente Luis Abinader no haya hecho estas inversiones en la frontera, sobre todo con el tema del muro, que es la identidad de la patria y que es lo que yo espero que el presidente Luis Abinader termine. El muro es fundamental porque cuando usted tiene un vecino que no quiere saber de usted, lo más prudente es tirarle una pared que usted ni sepa ni se entere de nada de lo que pasa en el lado. Eso es igualito. Entonces, esto es macro porque se trata de la nación dominicana, la preservación de la República Dominicana, la identificación de quién entra y quién sale de República Dominicana hacia Haití y quién entra de Haití para acá. Dice Rudy Abel que los guardias protegen, pero que los haitianos pasan como perros por su casa para acá. Yo le digo, Rudy, pero tú sabes que la frontera es muy larga y en la frontera hay coyotes. Entonces, esos coyotes son los que van a ir cayendo también, porque al final de la jornada, todo el que entre aquí debe entrar con su documentación, y si usted viene a trabajar, los contratistas van a tener que lograr ese contrato que incluya su visa y que incluya la permanencia en el país, ¿verdad?, de manera legal, por el contrato de trabajo. Entonces, terminó esa obra, no hay más trabajo, me voy para mi país. Tema resuelto, porque son de los puntos que hay que ir definiendo, sobre todo por el tema de la seguridad social y la seguridad en sentido general, de qué necesitamos nosotros tener nuestra nación identificada, el que entra a nuestra querida patria, de Juan Pablo Duarte, de Francisco de Rosario Sánchez, de Ramón Matías Mella y de Gregorio Luperón. Disponga usted, señor director. ¡Tan! Descubre nuestras 3 herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Datacomex, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que incluye el bullying en el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, fue aprobado el proyecto de ley de fomento de inversión en la República Dominicana. El Senado reconoció a los humoristas Miguel Céspedes y Raymond Pozo por sus aportes al arte y la cultura dominicana. En otro escenario, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se comprometió a seguir impulsando leyes para una educación óptima a niños y jóvenes durante la entrega de 3.500 kits cívicos a estudiantes en San Cristóbal, en el marco del programa Construcción de Ciudadanía Pensando la Patria, que ejecuta el senador por esa provincia, Franklin Rodríguez, con el apoyo de la Embajada de China. También el presidente del Senado participó en la ponencia sobre la industria turística y la inteligencia artificial durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. El embajador de la República Popular China en el país, Chen Lunin, visitó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, para tratar
tratar temas de interés para ambas naciones. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por dos. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Aquí se benefician un aproximado de 300, 400, así, tienen variaciones. Salami, casabe, habichuela, arroz, huevo, pollo, a 150 pesos el pollo. Entre otros productos de primera necesidad a bajo precio. Siempre vengo porque tengo a mi esposo enfermo y tengo que suplirme de aquí. Le doy gracias a nuestro gobierno por él, no ha puesto ese puesto aquí. Pollo, huevo, longaniza y patica de cerdo. Yo compré huevo, compré plátano, compré pollo. De todo lo que venden aquí yo compré. Yo vengo siempre, a mí no me falta arroz, ni habichuela, ni nada de eso. Gracias al Señor y al presidente Luis Abinader. ¿Eres de los que busca experiencias emocionantes, aprender nuevas culturas y descubrir Estados Unidos? Esta es tu oportunidad de vivir un intercambio cultural este verano. Viaja y sumérgete en la cultura estadounidense. Descubre tradiciones y experiencias con estudiantes de todo el mundo. Lo mejor de todo, podrás trabajar y recibir un salario para cubrir tus gastos personales durante tu estadía. Trabaja mientras descubres nuevos horizontes y ganas experiencia internacional. No esperes más. Contáctanos ahora mismo y construye tu camino hacia el éxito internacional. Bien, señores, ustedes saben que en los puntos que también el presidente Luis Abinader ha logrado es el tema alimentario de la nación dominicana. Básicamente los martes pues traemos el listado de precios, sobre todo de los principales productos de la canasta familiar, como el huevo a 5.30 la unidad, que sigue igual, el pollo a 50 la libra vivo, el cerdo a 145, 150 el kilo, sigue igual, los plátanos criollos a 7.000 el millar, plátano fía 20 a 3.500, la yuca a 850 el quintal, la batata roja a 500 y la batata amarilla a 600. Es decir, que en cuanto al tema de los productos básicos de primera necesidad, pues se mantienen más o menos los precios estables. Sin embargo, yo siempre hablo aquí del INESPRE porque esa es la forma de ayudar a la persona más pobre del país. El INESPRE, cuyo director es Iván Hernández Guzmán, pues con este trabajo incansable de esta institución para llevar los productos a todos nuestros conciudadanos al precio justo, ¿verdad?, para que puedan adquirir los productos de primera necesidad.
Y hablo de él siempre porque se vive en esta lucha para que los precios fluyan dentro de lo que es la clase más humilde. Sin embargo, tengo 3 días llamando al señor director de esta cuestión, Francis, ¿cómo que le llaman? La institución esta que hicieron de que para controlar precios, qué sé yo, Proconsumidor. Un muchacho que hablaba mucho, un abogado, el amigo mío, que le llaman Eddie Alcántara. Lo llamé inclusive el domingo. Lo llamé ayer y lo llamé hoy y no respondió el teléfono. Pues entonces yo quiero hablar contigo, viejo. Es mejor hablar contigo así y decírtelo públicamente. Eddie, yo quiero que tú le des una explicación al país. ¿Por qué el arroz subió 100 pesos la 10 libras? Yo quiero que tú me expliques eso. Te estoy llamando para eso, Eddie. Si alguien conoce a Eddie Alcántara, ustedes lo llaman. Tal vez a ustedes le cogen el teléfono, a mí no me lo cogen. Pero con este mensaje yo espero que alguien se lo envíe, porque es mejor hablar con ustedes en foto. Yo no sé qué es lo que la gente piensa, que cuando está en una posición se convierten como en dioses, que no tienen tiempo para dar respuesta, como es Proconsumidor, a la población en sentido general. Usted va a los supermercados y el arroz está en 440. Hay que decirlo, porque es que está en el supermercado. Entonces, Eddie Alcántara, si alguien lo conoce, el flamante director de Proconsumidor, es bueno que le dé una explicación. Esto que yo hago aquí debiera hacerlo ese tipo de institución, dar las informaciones. Y por eso es que uno todo le hace el llamado al presidente de la República, porque es que los funcionarios se convierten en mudos. Y se convierten en mudos porque nada más sirven para cobrar cheques y justificar miles de millones de pesos en diferentes instituciones que no funcionan para nada. Proconsumidor debiera ser una dependencia de Agricultura o del INEPRE y dar los precios, ir a los mercados todos los días y ver los diferentes precios para darlo a conocer a la opinión pública. Ahora, eso se llama mi amigo Eddie Alcántara, alguien que me le dé ese mensaje. Entonces, dejo ese punto hasta ahí. ¡Tan! Para entrar en el siguiente tema. Uno que respondió en ese tema fue Eulalio Ramírez. Él es el viceministro de Mercadeo y Producción de Agricultura. Él sí me tomó el teléfono y me devolvió la llamada y me dijo, lo que pasa es que el arroz subió a nivel internacional $180 la fanega. Es decir, que cuando usted tiene un funcionario que responde y da la explicación, usted puede llevar este mensaje a la población en sentido general. A veces aparece una foto de el ingeniero Eulalio Ramírez para que la gente lo conozca y sepan que los funcionarios deben responder los teléfonos y devolver la llamada. De seguro que Eddie se leyó el librito ¿Quién se comió mi queso? Y ahí él se da cuenta por qué murió el rey. Fue precisamente porque el mendigo le llevó el papelito, que lo iban a matar, y entonces resulta que el mendigo fue abofeteado y fuera del rey. Entonces Eulalio, por lo menos pienso que sí se ha leído ese librito, de devolver la llamada y dar la explicación que le corresponde a Proconsumidor, porque antes eso era una dependencia de Agricultura, el tema de dar los precios en sentido general. Ustedes recuerdan que había una lista, que es lo que se presenta sobre todo en lo que tiene que ver con los frentes agropecuarios, esa lista de precios. Entonces, entre un gobierno y otro, íbamos en ese balance. Tú subiste esto, yo subí esto. Tú subiste esto, yo subiste aquello. Entonces, ustedes observan que ahora todos tenemos los precios.
Ustedes ven por qué yo hablé del ciclón y por qué presenté las imágenes hasta dónde va a morir y qué escenario va a afectar. En esta oportunidad no hemos salvado de una gran catástrofe, pero es por tener la información, Eulalio. Si uno no tiene la información, no puede darla. Entonces, él me decía, aquí hay 1.700.000 quintales de arroz en almacén y se está en pleno proceso para la cosecha de ahora en todo el territorio nacional. El país está sembrado de arroz, o sea que no va a haber desabastecimiento del arroz en sentido general, y que el tema del DERECATA y de la importación correspondiente a 1.2 millones de quintales de arroz, producto de este acuerdo de libre comercio, pues se está dando cumplimiento a lo que establece la ley. ¡Tan! Y dejo ese tema hasta ahí, para que ustedes vean por qué es correcto dar la información. Hay funcionarios que a lo mejor uno lo llama y piensan que es para pedirle. Eso hay que decirlo también. ¡Tan, tan, tan! Ese punto también es interesante para la siguiente reflexión. Ustedes saben que cuando tenemos los racionantes de precio estable, como es el tema del petróleo, esta semana se mantiene el mismo precio hasta el sábado, ¿verdad? Y esto le da estabilidad al país. Y yo siempre he dicho, ustedes ven cómo el presidente Luis Abinader ha ido manejando el país, llevando las informaciones correspondientes, y la oposición que busque las informaciones y las publique y haga lo que quiera. Pero las obras hay que hacerlas. Entonces, ha rodado en el día de ayer y de hoy, y está en nuestra portada, el tema del puente de la Sirena, el puente seco aquí en el kilómetro 14, que vi a mi amigo Licho hablando de ese tema. Y precisamente ustedes saben que las obras hay que hacerlas bien, porque en el futuro entonces están estos problemas. El puente está todo descacarado en la parte de abajo porque los camiones le dan su cambumbazo por debajo. Y ustedes se imaginan una patana por debajo y la otra por arriba. Hay que tomar siempre la medida de pensar en el futuro y de hacer las obras bien hechas para que los puentes, cada vez que hay unas harinitas, no se caigan. Ustedes recuerdan que yo hablé del hombre del puente ayer. Sigue siendo ejemplo para el mundo, para la forma de cómo construirlo. Entonces, de Línea Ascencio, esa parte de ese puente, si no hay la oportunidad de 1 metro más para abajo en movimiento de tierra, pues obligatoriamente ha hecho lo correcto, poner que el puente por debajo, allá en la Sirena de la avenida Duarte, pues sea para vehículos livianos. Y ya con eso evitamos que el puente colapse. Aquí hay una portada, Ale, la portada del día de hoy de la página web, de las últimas noticias que cayó. Porque es importante esto, la información, para que la gente sepa que cuando empiecen a ponerle multa, es para que entiendan que las informaciones todos tenemos que tenerlas. Y ya con eso los camioneros saben que no van a poder pasar por debajo del puente, que van a tener que dar la vuelta en el semáforo siguiente. Buscar la forma de cómo hacer otro escenario para que los camioneros tengan el espacio del giro hacia lo que es el retorno de la autopista Duarte hacia el sur, ¿verdad? Y viceversa. Ese punto también es interesante. El otro tema, Francis, que ha ido calando atención, es el tema de los movimientos del presidente Luis Abinader y sobre todo los futuros cambios que se avecinan. Hay diferentes tipos de acciones que de seguro hay mucha gente que se cree seguro en los cargos, pero hay gente que se va. Y dentro de ese escenario de las personas que se van, pues uno tiene
un sinnúmero de conjeturas de todos los cargos que hay que sustituir, cambiar y poner a otro. Y así sucesivamente. En el mundo exterior, pues, ustedes saben que van a haber movimientos. Y esos movimientos, pues, llevan a personas nuevas y traen a personas hacia acá. Lo importante es, señores, que donde quiera que a usted le toque, den la cara. Y esa cara, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a Eligio Jaques en Nueva York. Eligio Jaques es uno de los que suena que regresa a la nación dominicana, yo no sé a qué cargo. Pero el presidente Luis Abinader sabe que Nueva York, Eligio la transformó. Transformó porque llevó en el escenario cada uno de estos puntos, sobre todo de llevar los servicios y la dinamización del consulado de Nueva York, convertirlo prácticamente en Filadelfia, en New Jersey, Connecticut y Boston. Es decir, ahora son 5. Anterior nada más era 1, pero todos los servicios están en la ciudad de Nueva York. Estarán en la ciudad de Connecticut, la ciudad de Boston, la ciudad de New Jersey y la ciudad de Filadelfia. Es decir, que el crecimiento político que ha tenido el ingeniero Eligio Jaques, pues deja una impronta en Nueva York para regresar a la nación dominicana a una función a lo mejor de mayor jerarquía. Esa función tiene el balón el presidente de la República, que es el que tiene el poder de los decretos para asignar a cada quien en su lugar. En ese punto también está sonando que se va el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, se dice que va a la ciudad de Nueva York como cónsul general. Son de los puntos que la gente va tirando y que uno va observando. Otro que va a entrar al tren es José Ignacio Paliza, en una nueva función. Y esos puntos, pues, definitivamente, ustedes saben que estos 45 días que quedan para este cabildeo, vamos a ver la ficha, cómo la juega el presidente Luis Abinader en cada uno de los puntos, pero sí que la gente tiene que estar preparada para los cambios y sobre todo, gente que se cree muy segura, a lo mejor lo dejen, otros a lo mejor se sorprenderán con que ya el tiempo pasó y hay que dar la oportunidad a otra. Ese es el caso del Ministerio de Medio Ambiente, que todo apunta a que en esta oportunidad el ministro de Medio Ambiente a lo mejor irá a otra posición, porque es una de las instituciones que se ha quedado más rezagada dentro de ese parámetro. Lo mismo que otro que se ha quedado rezagada es la diva, como le llaman, Milagro Germán, en el Ministerio de Cultura. Hay muchos puntos, señores, y veremos y conoceremos los nuevos incumbentes y a ver a cada quien donde le toca para hacer de este país cada día más grande y hermoso. Eso es en el tema de los cambios, ¿verdad? Son algunas pinceladas de lo que se avecina. A lo mejor tendremos una nueva embajadora en Washington o un nuevo. Otros dicen que habrá un nuevo o una nueva Procuradora General de la República, pero ya esas son conjeturas que la va manejando el presidente de la República. En la medida de lo posible, pues yo pienso que ya a partir del lunes empiezan a sonar los cantazos. Ustedes saben que él empieza siempre entre el 5, el 6, el 7, o sea, la semana que viene ya habrán listas que irán sonando para los cambios a partir del día 16 de agosto. ¡Tan! Y dejo ese tema hasta ahí. El otro tema es también el tema de las acciones a tomar con respecto al nuevo proceso escolar que se avecina. Ustedes saben que estamos en julio, pero la gente sale de vacaciones y entonces
sale con esa mente perturbada, sobre todo con el tema de los útiles escolares, las inscripciones, el correteo para lograr un cupo, y es donde el ministro de Educación debe hacer el mayor hincapié para en estos 40 y pico de días que quedan para el inicio del año escolar, pues ver la mayoría de las escuelas donde se pueda hacer en concatenación con de línea Ascenso. Hay escuelas, señores, que hay que quitarse los zapatos para entrar. Y yo siempre estoy pidiendo la pavimentación de la escuela de la carretera de Mendoza, aquí en Santo Domingo Este, porque hay dos tremendas escuelas y politécnicos que entonces no tienen la calle asfaltada. Ahí en la grúa falta un pedacito como de 3 kilómetros de línea, que sería bueno ver si ese punto se termina y se une a la avenida Freddy Veragoico allá en San Isidro. Sería un punto de desahogo de este tapón tan enorme que hay ahí en Invivienda y Jaina Mosa, y serviría de desahogo para esa parte que tiene que ver este municipio tan grande y pujante como es el sector de la grúa, allá donde está la bomba de Gas Caribe, en la avenida Freddy Veragoico. Es un pedacito de línea y al lado ahí está la iglesia católica Nuestra Señora de la Altagracia. Aprovechar ese tiempo de vacaciones y ver si este pedazo de carretera se puede hacer. Y los niños y niñas y adolescentes pues tienen una mejor calidad de vida con respecto al polvo, con respecto a la salud y con respecto sobre todo a la limpieza y a la higiene. Y con esto evitamos enfermedades, evitamos accidentes y le damos grandeza y valor de plusvalía a todo ese entorno que vive en ese pedazo que queda deshabitado, como si fuera un campo rural, para lograr esa meta. Y todo ese punto es interesante, lo que tiene que ver con la conectividad, sobre todo de la grúa y la carretera de Mendoza. Así que de línea Ascenso, sería bueno que así como fue Licho al puente de la Sirena, aquí en la avenida Duarte, pues se dé una vueltecita ahí en la carretera de Mendoza a salir a la grúa allá a la avenida Freddy Veragoico en Santo Domingo Este. Y dejo ese punto hasta ahí. Recuerden que el ciclón, para concluir el programa, dedicar estos 2 minutos al tema de la prevención nuevamente, porque es importante, señores, tomar la medida pertinente. La noche del día de hoy es turbulenta, pueden haber agua esporádica en diferentes partes del territorio nacional. Entonces lo mejor es que si no es un asunto de emergencia, usted trate de llegar a su casa temprano, ponerse donde el capitán lo vea y el que no tenga que andar en el medio, ya ustedes saben lo que tiene. Tener prevención en todo el sentido de la palabra es salvar vidas. La vida se salva cuando usted tiene la información y eso es lo que tenemos nosotros de este gobierno, la mayor información posible para que las noticias vayan llegando una detrás de la otra y viendo cómo nosotros tenemos un mayor crecimiento en el aspecto educativo de nuestra seguridad vial, de nuestras carreteras y avenidas, así como los puentes y cada uno de los reportajes, utilizar los servicios del COE y los servicios de la Policía Nacional a través del sistema 911. 911 significa salvar vidas y que todos estaremos vigilados para dar seguimiento a este momento de turbulencia que vive la nación dominicana, sobre todo el sur de Azua, Barahona, Pedernales, Jimaní, hasta la capital haitiana allá en Puerto Príncipe. Así que hemos llegado al final de su programa estelar, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día de hoy. Recuerden que una lleva a la otra y si ustedes la soban así, también el lema es que una mano lava la otra. La información es prevención
Y con eso llegamos al final de su programa. Recuerden que el mundo continúa sobre ruedas. Bendiciones para todos.